¿Cómo están? Bueno, continuamos con la serie de videos de neumonología. Vamos ahora a ver la parte de espirometría y algunos otros estudios. Bien, la espirometría es un estudio que mide volúmenes y capacidades de los pulmones. Tenemos la espirometría simple y la espirometría forzada. Son pruebas funcionales, ¿sí? La simple valora todos los volúmenes estáticos del pulmón, salvo el volumen residual. Y la forzada mide una relación entre volumen y flujo pulmonar a lo largo del tiempo, luego de una expiración máxima forzada. Entonces, decimos que la espirometría es un estudio funcional que va a generar una curva que relaciona flujo y volumen en función del tiempo. Al paciente le vamos a pedir que respire por la boca, por lo general se le pone un broche, en algunos casos, en otros no, se pone un broche en la nariz y se le pide que inspire con una boquilla lo más profundo que pueda y expire hasta sacar todo el aire del pulmón. Esta prueba por lo general se hace 3 veces, ¿sí? Hay que repetirla 3 veces para ver si da resultados similares. Y esos resultados los vamos a comparar en unas tablas que ya están preestablecidas según edad, sexo, raza, etcétera, un montón de parámetros, altura, peso, un montón de parámetros donde a lo largo de, digamos, de mucho tiempo se ha usado en todo el mundo este tipo de parámetros para compararlos con la persona o el paciente que nosotros tenemos. Así que bueno, son un montón de parámetros que establecen los valores normales para cada persona en estas tablas. Decíamos, la prueba se repite 3 veces para ver si da resultados similares, entonces podemos decir que la prueba está bien hecha. Y hay pacientes que no pueden realizar esta prueba. Por ejemplo, el caso de los pacientes demenciados o los pacientes psiquiátricos o los pacientes que tengan algún trastorno cognitivo que no sea una demencia, por ejemplo, un retraso mental o algún deterioro cognitivo importante. Los niños muchas veces no pueden comprender las pautas, entonces no pueden hacer, digamos, lo que se les pide porque no lo comprenden. Así que bueno, en el adulto sí, uno le explica bien cómo tiene que hacer la prueba. A veces es difícil hacerla bien, pero suelen hacerla bien. ¿Qué parámetros medimos en la espirometría? Bueno, en la espirometría dinámica vamos a medir la capacidad vital forzada, ¿sí? O CBF, que la vamos a encontrar disminuida en todo lo que sean patologías restrictivas o compresivas. Por ejemplo, fibrosis quística, neumotórax, derrame pleural, todo lo que sea compresivo o restrictivo y todos los tipos de fibrosis, es decir, las EPIC, las enfermedades pulmonares intersticiales crónicas. Luego medimos el BEF-1. El BEF-1 es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que es cuando, digamos, expiramos la mayor cantidad de aire, y lo vamos a encontrar disminuido en patologías obstructivas como EPOC y asma. Después tenemos una medida que es el BEF 2575, que es la cantidad de volumen de aire expirado que sacamos del pulmón entre el 25 y el 75% de la curva. Ahora vamos a ver los gráficos. Este es un parámetro que indica cuando hay lesión en la pequeña vía aérea. ¿Sí? Es el primer parámetro que se modifica incluso antes de verlo en una radiografía. Y finalmente tenemos el índice de TIFNO, que es la relación entre el B1 y la capacidad vital forzada. El valor normal es 75%, va a estar disminuido en las obstructivas y puede estar normal o levemente aumentado en las restrictivas. Bueno, acá tenemos el patrón obstructivo y el patrón restrictivo, básicamente. La primera curva que vemos es la normal. La fase que está por debajo del 0 es la fase inspiratoria. Recuerden que la inspiración en la ventilación es esfuerzo dependiente en el sentido de que hay que usar el diafragma, ¿sí? Y los músculos respiratorios, mientras que la expiración siempre es pasiva o independiente del esfuerzo. Entonces, esta parte de aquí abajo es la inspiración y esta es la expiración.
Esto que vemos aquí, este pico máximo, bueno, esto es el BEF sub 1, después tenemos el BEF 75-25, aquí tenemos 25%, 50%, 75%. Cuando hay acá algún problema, es un problema que refiere a la vía aérea pequeña, ¿sí? Y tenemos los dos patrones, el patrón obstructivo y el patrón restrictivo. En el patrón obstructivo lo que vamos a tener es un pico menor y una caída muy abrupta. Luego, en el patrón restrictivo vamos a tener una curva que aquí no está bien dibujada, pero en teoría es bastante similar a la curva original, pero más pequeña. Entonces, patrón obstructivo lo vamos a ver en asma y en EPOC principalmente y en otras patologías como las bronquiectasias. ¿Qué vemos en el patrón obstructivo? La capacidad vital forzada está normal o levemente disminuida, pero todo lo demás está muy disminuido. Es decir, BEF sub 1, BEF 25-75 e índice de TIFE-NO están los tres muy disminuidos. En el patrón restrictivo, lo que vamos a encontrar muy disminuida es la capacidad vital forzada. El patrón restrictivo lo podemos ver en fibrosis pulmonares en general, en fibrosis quística, en enfermedad pulmonar intersticial crónica, neumotórax, derrame pleural o atelectasia, que son las compresivas. Entonces, capacidad vital forzada muy disminuida, y lo demás puede estar levemente disminuido, BEF sub 1 y BEF 25-75, y el TIFE-NO normal o levemente aumentado. En este caso la curva se dice que va a ser similar a la normal, pero más pequeña. Recuerden, la primera parte de la curva, que es la parte inferior, es la inspiración y es esfuerzo dependiente, mientras que la segunda parte de la curva, o parte superior, corresponde a la expiración y es esfuerzo independiente. Otros estudios y pruebas que se pueden hacer. Hay estudios que se hacen con broncodilatadores, sobre todo en pacientes asmáticos, para ver si responden o no responden al broncodilatador. Hay pacientes con obstrucciones bronquiales, antes de hacer la segunda espirometría se lo nebuliza, ¿sí? Se nebuliza con 3 centímetros de solución fisiológica y 15 o 20 gotas de salbutamol, que es lo que normalmente usamos para los pacientes asmáticos, durante 5 o 10 minutos. Después repetimos la espirometría, la primera es de base, luego repetimos la espirometría y si respondió bien al broncodilatador, las cifras mejoran, sobre todo las cifras del BEF sub 1. Si mejoran más o menos un 12 a un 15%, es una mejora significativa y se informa que el paciente tiene patología obstructiva, pero que responde bien a la prueba de broncodilatador. Si no mejora por lo menos un 12%, se dice que el paciente no tuvo buena respuesta a los broncodilatadores. La prueba de la metacolina es una prueba que casi no se hace, pero que se hacía antiguamente, donde se inducía broncoespasmo, sobre todo en los niños, para ver si se trataba de un broncoespasmo aislado o si se trataba de un niño asmático. Entonces, se hacía una espirometría basal, luego se nebulizaba, pero aquí no se usaba salbutamol, sino que se usaban dosis crecientes de metacolina. Por ejemplo, uno en 10.000, uno en 5.000, uno en 1.000. La persona asmática, en este caso los niños asmáticos, por la hiperreactividad bronquial que tenían, iban a hacer broncoespasmo con dosis pequeñas de metacolina, pero ya casi no se hace. Hay otra prueba que es la ventilación voluntaria máxima. Pacientes que tienen EPOC o que tienen cáncer de pulmón o alguna otra patología y que vayan a ir a cirugía, ¿sí? Les hacemos esta prueba porque queremos ver si después de la cirugía va a estar en condiciones de respirar, ¿sí? Si va a poder respirar bien. Entonces, se le pide que respire lo más profundo que pueda y lo más rápido posible durante algunos minutos. Y lo que se mide es el volumen de aire que moviliza, es decir, la ventilación, el volumen de aire que ventila el paciente, que moviliza. Bien, el monóxido de carbono es una prueba que se usa con monóxido de carbono marcado. Ustedes saben que el monóxido de carbono tiene una afinidad por la hemoglobina muy superior al oxígeno, entonces
lo que se hace es esta prueba para poder detectar cuando hay fibrosis pulmonares, ¿sí? Todo lo que sea enfermedad pulmonar intersticial crónica. Incluso esto se ve antes de que aparezca también la evidencia radiológica. Usamos monóxido de carbono marcado, al paciente se le hace aspirar el monóxido de carbono marcado. Si no tengo fibrosis, ¿sí? Entonces ese monóxido de carbono se va a unir a la hemoglobina y cuando el paciente expira no va a expirar nada de monóxido de carbono, no va a alargar nada de monóxido de carbono. Si el paciente tuviera una fibrosis, entonces el monóxido de carbono no pasa a la sangre, no pasa a unirse a la hemoglobina y cuando el paciente expira vuelve a eliminar el monóxido de carbono. Es decir, cuando hablamos de fibrosis estamos hablando de que entre la pared del alvéolo, que es la parte terminal, ¿sí? ¿Verdad? De los bronquios, y el capilar sanguíneo que pasa llevando la sangre y la hemoglobina, hay una distancia de separación muy grande. Esto ocurre en la fibrosis. Entonces, cuando nosotros tenemos una pared, que es un pulmón que está fibrosado, como en un EPIC, en una fibrosis quística, hay una distancia bastante importante, ¿sí?, de tejido fibrosado que impide el intercambio gaseoso normal entre la pared del alvéolo y la pared del capilar. Así que lo hacemos con el monóxido de carbono para ver si el paciente expira mucho monóxido de carbono o no. Bueno, gasometría y saturómetro es algo que lo vemos muy frecuente, sobre todo en la clínica médica, en todo lo que es medicina interna, con los pacientes internados. Solemos pasar a ver a los pacientes y siempre les ponemos el saturómetro para ver cómo está saturando, ¿sí? Bien, la saturación de oxígeno en los pacientes jóvenes es del 97%, en el añoso es un poquito menor, puede ser 93%, pero ya cuando cae por debajo del 90% u 85%, estamos hablando de una saturación patológica, es una sangre que está muy mal oxigenada. ¿Sí? Pacientes anémicos o pacientes que tienen alguna hemorragia interna, sobre todo postquirúrgico, y que los vemos muy, muy pálidos y les ponemos el saturómetro y ahí nos damos cuenta que no están saturando bien. Entonces, otras causas, sangre mal oxigenada por patología pulmonar, cardíaca o hemoglobinopatías. Y recuerden siempre las cirugías. Bueno, gases en sangre arterial, se saca sangre arterial, ustedes saben que se puede sacar de la radial o de la femoral. La técnica es bastante simple porque ponen dos dedos, ¿sí? Donde ustedes tienen el pulso, ponen dos dedos y en el medio de los dos dedos es donde se hace la punción arterial. La arteria por lo general suele ser un poco más gruesa que las venas, así que es un poco más difícil a veces sacar la sangre arterial, pero es una sangre más roja, más no tan oscura como la sangre venosa. Bien, lo que vamos a medir, se miden con el aparato blanco que está aquí, es los gases, es decir, la presión arterial de oxígeno, la presión arterial de dióxido de carbono, y también se calcula el bicarbonato y el pH, y exceso de bases. Esto lo hace todo el aparato, por supuesto. La presión arterial de oxígeno normal entre 75 y 100 milímetros de mercurio, ¿sí? Una PAO de 60 ya es insuficiencia respiratoria, hay que tener mucho, mucho cuidado. Entre 60 y 70 milímetros de mercurio de presión arterial de oxígeno, el paciente ya está hipoxémico. Y una presión arterial de dióxido de carbono normal está en 35-45 milímetros de mercurio. Si está disminuida, tiene alcalosis respiratoria y va a hipoventilar para retener protones, y si está aumentada, tiene una acidosis respiratoria y va a hiperventilar para lavar justamente los protones que le producen la acidez. Mayor a 45 milímetros de mercurio es insuficiencia respiratoria. Recuerden los valores de insuficiencia respiratoria en el caso de la presión de oxígeno, menos de 60, y en el caso de la presión de dióxido de carbono, más de 45. El paciente EPOC se le suelen hacer gases en sangre y espirometría. Luego, en el caso de los pacientes asmáticos, tenemos el peak flow, que es esta boquilla que vemos aquí al final,
esta coloradita que parece un termómetro, que mide el flujo en litros por minuto. Si el paciente tiene menos de 120 litros por minuto, está severamente comprometido. El valor normal oscila entre 140 y 150 litros por minuto. Por lo general se usa en asma moderado o severo, que se puede usar diariamente, y en la guardia para ver la respuesta a la medicación que le damos en un paciente que tiene una crisis asmática. Bueno, con respecto a estado ácido base, que esto también lo vamos a ver casi al final de la serie de los módulos de medicina interna, cuando veamos la parte de nefrología, vamos a explicar que hay básicamente dos grandes cuadros, alcalosis y acidosis. Pueden ser metabólicas o respiratorias. Ustedes saben que entre el pulmón y el riñón se compensan entre sí. ¿Qué hacemos? Primero medimos el pH. pH normal de un paciente, de cualquier persona, entre 7,35 y 7,45. Menor a 7,45 es, mayor a 7,45 es alcalosis. Cuando tengo alcalosis es porque tengo muy bajos los protones, ¿sí? Y cuando es menor de 7,35 es acidosis y ahí tengo muy altos los protones. ¿Por qué hablo de los protones? Porque cuando los pacientes están en alcalosis van a tender a retener los protones, ¿sí? Y cuando los pacientes están en acidosis van a tratar de eliminarlos hiperventilando. Luego de medir el pH tenemos que medir la presión arterial de dióxido de carbono. Normal dijimos que era de 35 a 45 milímetros de mercurio. Mayor a 45 es hipercapnia. Menor a 35 es hipocapnia. Y finalmente vamos a medir el bicarbonato, que el bicarbonato normal es entre 22 y 26 miliequivalentes por litro. Finalmente tenemos el anión GAP para diferenciar las causas de acidosis metabólica, que tiene un valor normal entre 6 y 12, es decir, el sodio menos, entre paréntesis, cloro más bicarbonato me da un valor normal entre 6 y 12. Las causas de acidosis metabólica con anión GAP aumentado son las más importantes de todas y son las que luego tenemos que recordar. Bueno, ¿cómo se generan estos cuatro cuadros? Acidosis metabólica. Vamos a hablar del riñón cuando hablamos de metabólica. Va a tener un pH bajo con protones altos, ¿sí? Gran concentración de protones, una PCO2 baja y un bicarbonato bajo. El origen es renal, porque estamos hablando de metabólica, y compensa el pulmón hiperventilando para lavar todos esos protones que tiene de más, para eliminarlos. La alcalosis metabólica es exactamente al revés. Yo tengo un pH alto, tengo muy poquitos protones y voy a tener también elevada la presión de dióxido de carbono y el bicarbonato. En estos casos, el origen también es renal, porque es metabólico, y el pulmón compensa hipoventilando, trata de retener todos los protones que puede. Muchas veces se le puede poner, digamos, una bolsita de papel y que respire dentro de la bolsa de papel, así, porque al respirar dentro de la bolsa de papel retiene protones, retiene dióxido de carbono y retiene los protones. Luego tenemos los cuadros respiratorios, que son de origen pulmonar. La acidosis respiratoria tiene un pH bajo con aumento de protones, ¿sí? Pero en estos casos voy a tener la presión de dióxido de carbono y el bicarbonato elevados. El origen es pulmonar y el riñón lo compensa con un mecanismo que es un poco lento, en 2 o 3 días logra compensar esto. La alcalosis respiratoria tenemos lo opuesto, el pH está aumentado y tengo pocos protones. Pero aquí tengo la presión de dióxido de carbono y el bicarbonato disminuidos. El origen es pulmonar y el riñón lo compensa en 2 o 3 días. Entonces, aquí tenemos los mecanismos compensatorios, ¿sí? Del estado ácido base. La acidosis metabólica, dijimos que tenía origen renal, tiene GAP normal, ¿sí? Ocurre
en enfermedad de Addison o por administración de espironolactona, y con GAP aumentado, que estas son causas importantes que tenemos que recordar, la cetoacidosis diabética, la uremia y sobre todo lo que son los salicilatos, ¿sí? Al final. Al principio no, pero al final de la intoxicación con ácido salicílico tenemos acidosis metabólica. También con metanol, con etilenglicol, en la acidosis láctica y con la isoniazida, que es un fármaco antituberculoso, ¿sí? El pulmón lo trata de compensar hiperventilando para eliminar los protones. Es una compensación inmediata. A diferencia de la compensación pulmonar siempre es rápida, la metabólica del riñón es lenta. En la alcalosis metabólica, el origen dijimos que era renal, puede ser por vómitos a repetición o que causan pérdida de ácido clorhídrico. La compensa el pulmón hipoventilando para retener protones. La acidosis respiratoria, el origen es pulmonar, lo podemos tener en pacientes EPOC, EPIC, que toman sedantes o que toman narcóticos, y la compensa el riñón reabsorbiendo el bicarbonato, pero demora 2 a 3 días. Y en la alcalosis respiratoria, el origen pulmonar, las causas pueden ser por altura, también por salicilatos, pero al principio de la intoxicación con el ácido salicílico, y la compensa el riñón eliminando el bicarbonato. Luego esta compensación también va a ser un poquito lenta, que demora 2 o 3 días. Bien, estos son los mecanismos compensatorios del estado ácido-base. Y ahora vamos a ver un poquito los estudios para rescatar gérmenes. Los estudios que nosotros podemos hacer son bastante diversos si necesitamos rescatar gérmenes, sobre todo cuando tenemos pacientes internados con neumonías intrahospitalarias. Ahora en este momento todo es COVID. En este momento hablo del año 2020 que hemos tenido esta pandemia tan importante. Pero muchas veces queremos ver qué tipo de gérmenes para poder aislarlo y hacer un buen antibiograma, sobre todo cuando son pacientes que no responden bien al tratamiento antibiótico. Los gérmenes intrahospitalarios siempre son mucho más difíciles de tratar y de combatir. Gérmenes, podemos rescatarlos con cultivo de esputo. La persona tiene que expectorar bien. Habíamos hablado de lo que era una muestra representativa de esputo. Tenía pocas células epiteliales y muchos neutrófilos, entre 10 y 25 por campo. Hay tinciones especiales según el germen que quiero rescatar o la sospecha que tengo. También hay otros aparatos como el BACTEC y también hay algunos métodos para los gérmenes atípicos. Luego podemos hacer también la punción transtraqueal, donde se punza la tráquea y se introduce solución fisiológica. La solución fisiológica causa tos, ¿sí? Y se aspira para tomar la muestra. Bien, esto casi no se usa en ningún lado. El lavado broncoalveolar. Aquí se coloca el endoscopio en el bronquio y se administra también 1 litro de solución fisiológica. Se espera unos minutos y después retiramos, sacamos 500 mililitros. Se analiza por anatomía patológica, por el laboratorio de microbiología y por el laboratorio común, físico-químico. Se puede hacer también la punción transparietal, sobre todo en las neumonías típicas, y biopsias transbronquiales con broncoscopio cuando a veces tenemos tumores o a veces tenemos granulomas o ese tipo de problemas, o alguna caverna, algún absceso. Hay otro que es una endoscopía con cepillo envainado. El cepillo tiene una vaina protectora que sale una vez que está dentro y luego se vuelve a poner para que la muestra no sea contaminada ni se dispersen los gérmenes cuando uno retira. Hay 2 tipos de broncoscopios que ahora los vamos a ver, el flexible y el rígido. Vamos a ver cuándo son para diagnóstico y cuándo para tratamiento. También se puede hacer broncoscopía con láser y colocación de stent. Y ecoendoscopio es un catéter que tiene una sonda ecográfica en la punta y nos sirve para medir el grosor de la pared bronquial en muchos casos.
Y estos son otros estudios que se hacen en neumonología, la ecografía de pulmón o ecopleura. Habíamos dicho que servía para detectar los derrames pleurales muy pequeños que ni siquiera se ven en la radiografía, ¿sí? Pero muy rara vez se hacen. Muy rara vez se hacen porque los derrames pleurales muy pequeños se suelen reabsorber. Cuando uno cura la enfermedad de base, una neumonía, por ejemplo, se reabsorben solos. Centellograma con galio, el galio se fija a componentes inflamatorios. Es útil en enfermedades inflamatorias como la sarcoidosis y las neumonías por neumocistis girovesi, que son bastante típicas de, igual que la aspergilosis en pacientes inmunosuprimidos. El centellograma de ventilación-perfusión, que por lo general se usa para el tromboembolismo de pulmón, para ver cómo quedó perfundida un área que estuvo obstruida. Estudios por imágenes, tenemos muchos, ¿sí? La radiografía es la que más se usa, también la tomografía, la resonancia, el PET, que es más que nada para los focos neoplásicos y para las metástasis, la broncografía, que ya fue reemplazada por la tomografía, y la arteriografía, que también es muy útil para el diagnóstico de tromboembolismo de pulmón y diagnóstico y tratamiento de la hemoptisis. También puede ser terapéutica porque podemos inyectar sustancias embolizantes y detener la hemorragia de un vaso que está sangrando sin necesidad de hacer una cirugía. Bueno, acá tenemos el broncoscopio. Ustedes ahí ven en esta imagen la carina donde se dividen los bronquios, ¿sí? Y aquí está la cámara, como se ve, la luz que ilumina los bronquios. Y aquí vemos el bronquioscopio chiquitito como está ingresando. Bueno, dijimos tipos de broncoscopio, rígido y flexible. El rígido es más ancho, tiene una luz más grande, requiere de anestesia general y es útil para extraer cuerpos extraños. También en las hemoptisis masivas. El broncoscopio flexible mide más o menos 50 centímetros, tiene una cámara conectada a una pantalla, ¿sí? Y se puede hacer por lo general con anestesia local, más que nada para que las personas no tengan el reflejo del vómito. Siempre que se hace una endoscopía hay que dar una ampolla de atropina, ¿sí? Para que no haga síncope vasovagal. Tienen fines de diagnóstico y de tratamiento. Tanto en la parte de diagnóstica se puede pedir para hacer el lavado broncoalveolar o la muestra del cepillo envainado, o para ver si hay cáncer de pulmón, o en los casos de hemoptisis para ver si se puede embolizar el vaso donde proviene la hemorragia, o después de un trasplante de pulmón para ver si los bronquios han quedado bien suturados y no hay dehiscencias. Dehiscencias son cuando se abren las costuras de las suturas de cualquier tejido que uno haya suturado en una cirugía. También, bueno, para ver si hay lesiones por traumatismo o para tomar biopsias. Tratamiento para eliminar cáncer bronquial temprano, destapar bronquios, electrocauterio, criocirugía láser, braquiterapia y colocación de stents intrabronquiales. Bien, vamos ahora a hacer una pausa y luego continuamos con el quinto video. Muchas gracias.